En este video analizaremos el proceso de producción de compostaje, que es básicamente el material orgánico parcialmente degradado por la descomposición microbiana. Para esto analizaremos tres parámetros importantes con los cuales se manejan los compostajes de manera adecuada, como son las mezclas iniciales, el manejo de la humedad y la temperatura y la aireación. El proceso de compostación es el aprovechamiento de la actividad microbiológica de bacterias, hongos, actinomicetos y algunos macroorganismos para la transformación de la materia orgánica. Dado que esto es un proceso biológico, este también puede ser afectado por factores limitantes que puedan alterar las tasas de crecimiento de las bacterias o de los hongos. Algunos de estos factores limitantes pueden ser la temperatura y la humedad. El manejo de la temperatura es fundamental, ya que en el proceso de compostación ocurren tres fases de manejo de temperatura: la mesofílica, la termofílica y la de maduración. La primera fase o fase mesófila es un tiempo en el cual los microorganismos comienzan a fomentar el crecimiento de sus comunidades y a colonizar toda la mezcla del sustrato. Esta fase depende en gran medida de la disponibilidad de azúcares y aminoácidos que puedan ser consumidos como fuentes de energía para todas las bacterias y las comunidades microbianas. Por eso es muy importante disponer de materiales orgánicos frescos que puedan disponer de los suficientes azúcares o aminoácidos para iniciar las reacciones biológicas. Pero a veces, para poder fomentar el desarrollo de esos cultivos, se hace necesario aplicar contenidos de melaza en toda la mezcla para poder facilitar la disponibilidad de energía para estos microorganismos. Recuerden que la melaza o jugo de caña tiene altos contenidos de azúcares, por eso facilita el inicio o el proceso de colonización de los microorganismos en la composta. A veces también se usan extractos lácticos, como puede ser el suero o algunas veces leche, para poder también disponer de azúcares altamente solubles disponibles para los microorganismos que los puedan hidrolizar. La siguiente fase o fase termófila es un tiempo en el cual la mezcla de compostaje maneja una temperatura cercana entre los 65 a 70 grados. Es esto lo que evidencia una gran actividad microbiana en la cual comienza un proceso de degradación de lo que son hemicelulosa y celulosa o polímeros de almidones. En esta fase es fundamental que la mezcla llegue a una temperatura cercana entre los 55 a 60 grados para que algunos microorganismos que pueden generar efectos adversos en la salud humana puedan ser eliminados de la mezcla, logrando así que la mezcla de compostaje no genere ningún riesgo de contaminación de algún patógeno que pueden ser coliformes u otros dentro de los alimentos que se van a producir en la huerta o unidad productiva. Cabe destacar que algunos patógenos como Salmonella, Escherichia coli y los estreptococos son de las bacterias más agresivas en enfermedades de salud humana, por lo cual es muy importante mitigar el riesgo mediante la desinfección por medio de las altas temperaturas de la mezcla. Si la temperatura no llega a los 60 grados como se requiere dentro de la mezcla, se puede deber a diferentes factores. Algunos pueden ser una pila con poca altura, una humedad insuficiente, una poca aireación, una falta de nitrógeno o un problema de temperatura ambiental externa a la cual se está sometiendo la pila. Por eso algunas de las estrategias para corregir o mejorar la temperatura de una pila de compostaje están entre aumentar el tamaño de las pilas con mayores alturas o hacer coberturas plásticas de las pilas. Aún así, las rotaciones o los boteos de los materiales son necesarios y también se tiene que continuar los procesos de aplicación de agua a la mezcla.
La última fase o fase de maduración y enfriamiento es un tiempo en el cual la pila de compostaje desarrolla un proceso de homogeneización de sus materiales y culminando su transformación hacia ácidos húmicos y ácidos fúlvicos. Estos dos ácidos son muy importantes porque son los que permiten la mejora en la estructura del suelo, siendo los que presentan una capacidad de estabilizar y agregar las partículas en el suelo. Por otro lado, la estructura química de estas moléculas permite que a ellas se puedan adherir ciertos elementos minerales con cargas positivas, lo cual facilita la retención de nutrientes que ya estén en el suelo o que hayan sido adheridos a la mezcla del compostaje, por lo cual también se les atribuye la capacidad de mejorar la disponibilidad de nutrientes en el suelo o en el sustrato que se vaya a manejar. Algunas de las recomendaciones que se dan en los momentos de manejo de la mezcla inicial de su compostaje, se plantea el uso de una primera capa de materiales secos con alto contenido de carbono que permitan dar espacios por los cuales se filtre y se pueda permitir la salida de exceso de humedad de la pila. Posterior a esto, se coloca una capa de material orgánico con alto contenido de humedad, como puede ser forrajes verdes, residuos orgánicos o hasta excretas de animales. Luego de esto, se coloca una capa del material orgánico ya degradado en anteriores pilas o se pueden inocular los microorganismos que van a mejorar la eficiencia de degradación de esta materia orgánica. Y este proceso se desarrolla de manera secuencial por capas en específico hasta lograr el tamaño de la altura de la pila adecuada. Durante todo este proceso se tiene que incorporar el contenido suficiente de agua hasta que la pila tenga aproximadamente un 60% de contenido de humedad. Para controlar esto, solo basta con tomar un poco de la pila de compostaje y presionarlo con la mano. Identificar si escurre 1 o 2 gotas es suficiente. Si escurre demasiado ya es un problema de exceso de humedad y si escurre muy poco es porque hace falta un poco más de aplicación de agua. En todo este proceso es fundamental hacer un control de la temperatura, por lo cual a veces se hace necesario tener un termómetro de pincho, el cual pueda medir la temperatura a una profundidad de 30 centímetros o más dentro de la pila. Pero si no se cuenta con un dispositivo como este, se puede buscar la alternativa de perforar la pila con un machete e identificar si se genera un vapor de agua. Si es así, significa que la pila de compostaje tiene una temperatura adecuada. Pero es muy importante que la pila mantenga una temperatura no superior a los 80 grados centígrados porque podría inhabilitar los microorganismos benéficos dentro de ella. Para esto se desarrolla un proceso de volteo continuo de la pila y esto es fundamental durante el primer mes de elaboración de la pila de compostaje, donde se hace volteo de la pila cada 3 días o más dependiendo de la evolución de la temperatura dentro de ella. Es por eso que dentro de los procesos de elaboración de compostajes el mayor costo es de mano de obra durante los procesos de volteo. Para esto se han usado alternativas como el uso de tuberías perforadas en los centros de las pilas para mejorar el proceso de aireación dentro de estas. Esto con el objetivo de reducir la frecuencia en el proceso de volteo y reducir los costos de mano de obra para la elaboración de estos. Aunque para esto se han diseñado alternativas como el uso de composteras rotatorias, las cuales mejoran la ergonomía en el trabajo de volteo.
Estas composteras incluyen unas ventanas por las cuales se ingresa el material y se puede introducir el agua que requiere para rehidratar la mezcla, aunque esto puede limitar el volumen a procesar de material orgánico a compostar. Y también cuentan con unas ventillas para el ingreso de aire para asegurar que se desarrolle el proceso biológico de manera aerobia.